¿Y tú qué dices? Titulé el mensaje esta mañana. ¿Y tú qué dices? Es una pregunta normal. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué crees? Fue muy interesante hace unos 2 años atrás. Había unas grandes manifestaciones en Houston. Mucha gente caminaba y el noticiero estaba allí presente en las manifestaciones y le preguntaba a las personas: ¿y usted por qué está aquí? Y era interesante que las personas decían: porque sí, tenemos que caminar aquí. ¿Pero por qué? Y de las 4 o 5 entrevistas que hicieron, ninguno sabía por qué estaba, pero tenían una buena intención de acompañar la causa. ¿Y por qué está aquí? No, porque hay que hacer bulla. ¿Pero por qué tiene que hacer bulla? No, porque tenemos que notarnos. ¿Pero por qué tenemos que notarnos? ¿Por qué está caminando aquí? No, porque quiero acompañar a la gente. ¿Y por qué empiezo de esta manera? Porque el Señor Jesucristo seguía haciendo cosas impresionantes. Él se seguía moviendo de una manera tan especial y la gente lo seguía de todas partes, pero se estaban empezando a generar algunos conflictos. Y el Señor Jesucristo, siendo el Dios encarnado, se daba cuenta que su futuro se acercaba. Entonces Él empieza a acelerar los planes. Él empieza a decir rápidamente: estos discípulos que están conmigo tienen que entender todo. Entonces el Señor Jesucristo hace 2 preguntas. Una pregunta para tantear, una pregunta para saber, una pregunta de prueba, una pregunta de ensayo, y después hace una pregunta de examen. El Señor Jesucristo estaba diciendo: ok, rápidamente necesitamos que estos hombres se den cuenta yo por qué he venido. Y si usted tiene su Biblia y la quiere abrir en Mateo capítulo 16, quiere prender su iPad, su teléfono, lo que sea, pero donde esté la palabra del Señor, vaya a ella y saque algo de allí, porque vamos a encontrar algunas cosas interesantes que nos van a ayudar a poder entender hoy un mensaje trascendental para la vida del cristiano. Dice así el versículo 13, si usted está conmigo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cuando usted va a Israel, hay 2 Cesareas, una Cesarea marítima y otra Cesarea de Filipo, y las 2 fueron construidas para darle el honor al César. Ese Herodes era, ¿cómo le llaman ustedes en su país? Así, ese que quería quedar bien con el César siempre. Bueno, mejor que déjelo ahí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: primera pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que son el Hijo del Hombre? Entonces ellos, yo me los imagino ahí mirándose de un lado al otro, y inmediatamente ellos dicen: ¿saben qué? Versículo 14 dice: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías o otros de los profetas. Quiere decir que inmediatamente Él les dio un reporte de la gente, o de lo que la gente creía quién era el Cristo. Y eso me hace recordar, me hace pensar de que muchas personas en el día de hoy están atendiendo a las iglesias, pero no tienen en claridad quién es el Cristo. Eso me hace pensar en la población que seguía al Señor Jesucristo, a la población que no se quería perder la oportunidad de tener un momento especial con Jesús. Era esa gente que tenía un corazón sincero, una buena intención, y que rápidamente estaba siguiendo a Jesús y querían escuchar algo de Él, pero había algo muy cierto: era que todavía no entendían quién era. Pero note algo: lo vieron como alguien bueno. Es como si usted va caminando por allí y de pronto le dicen: wow, ese se parece a Bill Gates, o ese se parece, ese es a Steve Jobs, o ese se parece a
a alguien famoso por ahí, a Abraham Lincoln. Era como reconociéndolo con las personas más famosas que han existido, o a personas que han hecho algo bueno, personas que han pensado en algo inteligente, personas que son muy reconocidas. Es como si a usted le gusta el soccer y de pronto lo confunden con el Chicharito. Bueno, con Messi pues. Y entonces si a usted le gusta Messi, usted va a decir, no, yo no soy, pero me hago entender, es como ponerlo en un nivel altísimo. Y se los quiero explicar de esa manera, porque de esa manera lo estaba viendo la gente. No era de cualquier manera, no era que no entendieran que él era una persona especial. Y quiero ser honesto con esa gente que lo estaba siguiendo. Era tan especial que la gente dejaba sus trabajos para seguirlo. Era tan especial que la gente no se quedaba en un lado, sino que hacía lo que fuera posible por estar cerca al maestro y escuchar algo de sus enseñanzas. Las multitudes lo seguían. Pero ya Jesús había tenido algunas dificultades, ya los fariseos habían tenido algunos encontrones con Jesús y su tiempo se empezaba a limitar. Entonces Jesús se va de una manera profunda en la enseñanza y hace esa primera pregunta: ¿quién creen los demás que es el Cristo? Y aquí está el primer elemento que yo le quiero recordar a usted esta mañana. Ese primer elemento es un deseo sincero. Es importante, pero no es trascendente. Se lo vuelvo a repetir. Un deseo sincero en su corazón. Es importante, pero no trascendente. ¿Y cómo se lo puedo explicar? Se lo explico de esta manera. Un deseo sincero es una intención, pero pasa algo con la intención. Es importante, pero la intención no determina mi destino. Yo puedo tener la intención de hacer algo, pero si yo no crezco en esa intención, no voy a lograr lo que hago. ¿A cuántos le ha pasado de que alguna vez han dicho, yo quiero estudiar inglés? Y ¿qué pasó? Y lo interesante es que de pronto usted va a su primera clase, ¿y cuál es el primer verbo que le enseñan? Contestan en coro. ¿Cuál es el primer verbo que le enseñan? El verbo to be. Ahora, mire lo que pasa. Pasa el tiempo y usted vuelve y dice, no, realmente tengo que retomar el inglés. Y usted va nuevamente a la escuela. ¿Y con qué le sale? ¿Con el verbo qué? To be. ¿Qué quiere decir eso? No he salido del verbo to be, aunque he tenido la intención de llegar a algo. Mi intención no determina mi destino, aunque es importante para un buen arranque, pero no me lleva. Solamente en el momento en que mi intención se convierte en una acción, entonces yo voy a poder entender completamente lo que es. Estas personas que estaban ahí tenían un buen corazón, una buena intención, querían aprender algo más, habían descubierto que Jesús era alguien interesante para escuchar. Pero mis queridos hermanos, cuando yo tomo a Jesús de esa manera, mi vida no trasciende, no va más allá. No descubro cara a cara a Jesucristo. No puedo entenderlo, no puedo ver, no puedo descubrir esas cosas maravillosas que Él tiene para mí, porque nunca estoy reconociendo quién realmente es Él. Y el texto, de una manera tan clara, nos ratifica que ellos pensaban. Tengo una pregunta para ti. Esta pregunta de calentamiento: ¿qué piensan tus amigos acerca de Jesús? Hoy las iglesias de todas las religiones y denominaciones pueden estar llenándose, pero hay personas que juegan a 2 cosas. Hay personas que juegan a 3 cosas. Hay personas que buscan al Señor Jesús, pero también confían en el horóscopo. Hay personas que dicen que el Señor Jesús es lo último, lo mejor. Nada podía ser mejor que el Señor Jesús. Jesucito lindo. Pero también llaman a averiguar el futuro.
Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque cuando yo no lo conozco, yo no puedo encontrarlo cara a cara, yo no puedo descubrir las cosas que Él tiene para mi vida. Y aquí está este primer elemento que quiero volverle a reforzar el día de hoy. No solamente su corazón sincero, con buen deseo en su corazón, va a trascender para encontrar al todopoderoso Señor. Y inmediatamente, después de tener este momento, este tiempo tan especial, después de tener esa pregunta clave, llega una confesión impresionante. Y por eso tengo el segundo elemento donde dice: una confesión genuina me posiciona en el camino de la felicidad. Y ya lo voy a explicar por qué la felicidad, porque el mismo Jesús lo manda a ser feliz. Una confesión genuina me posiciona en el camino a la felicidad. Mire lo que dice el versículo 15. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, la palabra confesar manifiesta una verdad que no ha sido revelada. Es cuando yo lo confieso, es algo que yo lo tengo profundo en mi corazón. Quiere decir, lo saco a la luz. Y en ese momento, Pedro hace la afirmación más grande y más determinante para la vida de cualquier ser humano. Es una confesión que determina tu futuro. Es una confesión que determina si pasarás en la presencia del Rey o si terminarás en el fuego eterno. Es una confesión que te dice con quién estarás caminando. Y mire la manera que responde. Y responde Simón Pedro y dijo: ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le está preguntando a ellos. La traducción, yo miraba comentarios, miraba un poco la traducción y decía, es como diciéndole: ustedes que han caminado conmigo, ustedes que me han escuchado, ustedes que gastan tiempo conmigo, invierten su tiempo conmigo, ustedes que están a mi lado, ustedes que nos hemos reído juntos, que yo los he regañado, que me han visto hacer milagros, ustedes quién creen que soy yo. Y el apóstol suelta algo poderoso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una gran diferencia entre tener una intención y confesar y decir que solamente Cristo me puede guiar. Y esto es muy importante entenderlo, porque si yo no descubro esto, no podré descubrir la plenitud del gozo en Cristo Jesús. Si usted sigue leyendo el texto, se va a dar cuenta que el versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús. ¿Qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, fue una revelación a través del Espíritu Santo. Pero pasa algo muy interesante y muy profundo aquí. Es que le dice bienaventurado, y quiere decir, mire, si usted hace esa revelación, si usted pasa de ser simpatizante a recibir a Jesús como su Salvador, a confesarlo como el Dios encarnado, el hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, si entendemos ese concepto de que Él es el Mesías, ¿quién es Jesús? Entonces yo estoy cambiando de destino eterno y el Señor me está dando un nuevo rumbo en mi vida. Hay una frase que el pastor David ha usado mucho y dice: yo no puedo estar bien con Dios y mal con Jesús. Yo no puedo estar bien con Dios y mal con Jesús. Es que yo no voy a poder entrar a la presencia del Señor por una buena intención de mi corazón. Una buena intención no determina ese caminar. Una buena intención no me trae salvación. Una buena intención no me trae vida eterna. Una buena intención no me trae paz en el momento difícil en mi vida. Entonces yo tengo que descansar en su presencia y confiar en Él. Siempre les cuento mis historias de personas que me encuentro. Y es interesante llegar en la fila del aeropuerto
y saber que la persona que está allí es una persona que te va a pedir la identificación y te va a permitir pasar por una de las líneas, es una persona que está aquí en la congregación. Y entonces yo empiezo a caminar y digo, ya voy a llegar y no lo he visto estos domingos, voy a aprovechar para darle su regañito con amor. Y yo llego ahí y me saluda. Pero a pesar que me saluda, él me pide la identificación. Y iba a decir no. Y este hombre es tan, que a pesar que me dice buen mensaje el domingo, toma el ID, prende la linterna y me mira a los ojos. Y yo por dentro estoy diciendo, y este es que no me ve cada rato. Es que él no quiere, es el protocolo. No puede pasar de allí a la línea de seguridad sino el que tiene el documento. Déjeme lo llevo a nuestro momento de cada día. No importa a nosotros dónde estemos, no importa cómo nos veamos por fuera. Si nosotros tenemos duda acerca de quién es Jesús, mi buena intención, mi levantada los domingos en un día de lluvia, no determinarán un final eterno con Cristo Jesús. Pero hay algo lindo que yo tengo que entender. Cuando yo confieso y hago esa confesión que Pedro hizo, entonces es poderle decir a cualquiera, hey, yo ahora soy bendecido, yo ahora camino en la bendición del Rey, yo camino en la dirección del Rey, yo soy bienaventurado por el Señor, yo soy feliz a través de cualquier momento y circunstancia que encuentre en la vida. Yo podré decir, soy el bienaventurado del Señor. ¿Están los bienaventurados del Señor aquí el día de hoy? Bienaventurado del Señor. Soy el bienaventurado del Rey. El que el Señor va a ser feliz, el que camina con la bendición del Dios de los cielos. Puedo vivir cualquier cosa, pero cuando yo me vaya a acostar, yo puedo recordar que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Y puedo recordar que yo habito en su abrigo, y el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Rey. ¿Lo puede entender de esa manera? Es que cuando yo lo confieso, ya pasé de ser una buena intención a confesar de que solamente hay un solo Jesús, un solo Señor, y solo Él puede hacerlo todo para su gloria eterna. ¿Cuál es el primer elemento? Vamos a repasar. Un deseo sincero es importante, pero no trascendente. Una confesión genuina me posiciona en el camino de la felicidad. Y viene un tercer elemento, y es un corazón sincero recibe las llaves del reino. Versículo 19. A ti te daré. Versículo 18. No me quiero saltar el 18 sin antes seguir. Déjeme seguir primero con el 18. Y yo también te digo, después de la confesión, que tú eres ¿quién? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algo importante que dígale al del lado, ponga atención. Yo quiero que me pongan en la pantalla, por favor, el versículo número 17, si me lo pueden volver a poner, por favor. El verso número 17. Mira lo que dice el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, ¿quién? Dígalo duro. Aquí usted va a aclarar algo. Bienaventurado eres, ¿quién? Llévenme al versículo 18 rápidamente, y vamos a leer el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres. ¿Qué pasó? Aquí pasa algo extraordinario entre el versículo 17 y el versículo 18. En el 17 lo llama Simón, así le puso la mamá. En el versículo 18 le pone Pedro, así le puso papá Dios. ¿Y sabe qué significa Pedro? Pedro significa roca pequeña. Roca es como la grava. Es esa piedra que usted la toma en su mano y cuando estaba niño se la tiraba al otro que pasaba por ahí, pero jugando. Esa roca, ¿la recuerda?
¿Quién no jugó con piedras? Ahora juegan con tabletas. Nosotros jugábamos con piedras. ¿Algunos jugaron con piedras? Oh, qué lindo. Bajaban los mangos con las piedras, las guayabas con las piedras. Bueno, esa piedra, estoy hablando de esa piedra, esa piedra pequeña, esa piedra que es la que nos está dando claridad el día de hoy acerca de esa palabra, Pedro, piedra pequeña. ¿Y qué hace que primero le diga Simón y después le diga Pedro? La confesión. Y la piedra, Pedro significa piedra pequeña. Pero después en el versículo 18, si me ponen el versículo 18 ahora, vamos a descubrir otra cosa interesante. Y dice, y sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Ay, mucho cuidado. ¿Qué fue lo que le paró los pelos a Jesús? La confesión. Es importante entender esto porque aquí es donde hay una confusión. ¿Qué fue lo que emocionó a Jesús? Volvamos un poquito al texto. No quiero que se me enreden. Miren lo que dice. Jesús le dice, ¿y quiénes ustedes que han caminado conmigo creen que soy yo? Y él le dice, wow, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente dice, wow. Y ya pasa de ser Simón a ser Pedro. Y le dice, y tú que eres piedra pequeña, sobre esta roca que acabaste de decir, esta manifestación que acabaste de decir. ¿Cuál es la manifestación importante ahí? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa manifestación que es Cristo, sobre el quien se construye la iglesia, es el Señor Jesús, nadie más. Y eso significa roca, era piedra grande. Hay dos palabras, una que viene de la palabra Petros, que viene de la palabra Pedro, que significa roca pequeña, y hay uno que viene de la palabra Petra, que significa peñasco grande. Ahora, cuando yo entiendo esas dos diferencias, entonces yo puedo entender sobre quien se construye la iglesia de Cristo Jesús, no fue sobre Pedro, sino sobre Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, como la escritura está bien preparada por el Todopoderoso que sabe, en Efesios capítulo 20 nos da una claridad acerca de esto. Y mire que se lo voy a leer. Dice, juntos constituimos su casa. ¿Quiénes son juntos? Todos nosotros, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, aquí lo que está diciendo es, no es negociable quién es la piedra que sostiene la iglesia de Cristo. Porque Pedro fue un buen hombre, fue un discípulo, fue un apóstol, dejó un legado impresionante. Damos gracias a Dios por la vida de Simón, que después fue Simón Pedro. ¿Por qué? Porque se dejó usar por el Señor. Pero sobre el único que usted puede descansar no es sobre Pedro. El único que usted puede descansar no es sobre María. El único que yo puedo descansar es sobre el Hijo de Dios que se hizo carne y se llama Jesucristo. En él descanso. Amén. Y si yo entiendo lo que la escritura dice, digo, no es negociable mi fe con nadie más. No voy a buscar a nadie más. Voy a descansar en su presencia. Y viene el tercer elemento que quiero que te lleves para tu casa hoy, es un corazón sincero. Recibe las llaves del reino. Recibe las llaves. Tengo un problema de llaves. Se me pierden las llaves casi siempre que voy de salida. ¿Alguien se parece a mí? Por favor, no me dejen solo, para que mi esposa se dé cuenta que es un problema de muchos. Gracias por sus manos, les amo. Pero las llaves no nos permiten. Si no tengo las llaves, no prende mi carro. Si no tengo las llaves, no abro la puerta. Si no tengo la llave, no saco la tuerca. Pero la llave es un instrumento. Y el Señor que nos da las llaves del reino. Ahora, vaya al versículo 19 y dice, a ti te daré, ¿qué dice? Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo.
y todo lo que desatares de la tierra será desatado en el cielo. Ahora, si tú confiesas como Pedro confesó, tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente, y eso no depende de qué me está pasando, eso no depende de que mi oración sea contestada en este momento, sí o no. Eso depende de que yo confío plenamente de que Jesús, el Dios encarnado, se hizo hombre y yo en Él solo descanso. Y Él me dio la oportunidad de poder volver a ver a papá Dios. Ahora, pasa algo con las llaves del cielo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. El Señor, cuando nosotros manifestamos nuestra fe a Él, no quiere que nos quedemos en la mitad. Él quiere que nosotros caminemos con Él, porque esas llaves tienen que ser utilizadas. Las llaves es solo un instrumento, y si yo no lo utilizo, la llave no abre, pero cuando yo lo utilizo, abre. Déjame decirte, Álvaro, tú has utilizado las llaves de los reinos de los cielos en su lugar. Lorena, déjeme decirte, cada uno, cuando tú estás yendo a alguien más a una área y estás utilizando, porque la llave es el Evangelio, y el Evangelio abre corazones, abre vida eterna, abre la puerta de la salvación, abre la puerta de la paz, abre la puerta de la confianza, abre la puerta de la seguridad de que yo estoy confiado en el Dios Todopoderoso. Las llaves abre la puerta de la esperanza. Quiere decir, no importa cuál es mi momento, yo confío que Él es mi Dios, pero tengo que creerle de verdad, tengo que amarlo de verdad, tengo que agarrarlo de verdad para mi vida. Tengo que ponerlo primero en mí, pero no de palabras, sino de verdad. De pronto usted ha escuchado la historia, la carta de Julio. Julio le mandó una carta a su enamorada y le dijo: no existe palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua que pueda definir mi amor por ti. Se fue con todo, Julio. El océano Pacífico es un charco que yo solamente cruzaría si tú estás al otro lado esperando por mí. El desierto Sahara no acabaría conmigo, porque al llegar a tus brazos sería un oasis para mí. Tomen nota, tomen nota. El monte Everest, con todas sus dificultades que existe, no serían absolutamente nada si tú estás arriba. Yo iría por ti. Te amo como nunca te he amado. Eres todo para mí. Y abajo pone una nota y dice: si no llueve, nos vemos el sábado. Déjeme decirle algo. Yo sé que hoy vinieron menos, yo sé que me estás viendo, porque no era para usted, ya estaba planeada antes de que lloviera. ¿Qué clase de amor tienes por el Rey? ¿Con qué corazón lo buscas? ¿Estás negociando tu amor por alguien más? No puedes confiar en un Dios al que tú no le entregas tu corazón. Entreguemos ese corazón, porque cuando yo se lo entrego a Él, mi querido hermano, empezamos a edificar la iglesia de Cristo y nos volvemos en constructores de la iglesia de Cristo. El Señor nos invita a ser su constructor, a ser parte de Él, pero recuerde, Él es el fundamento, y si Él es el fundamento, ¿quién podrá con nosotros? De un versículo a otro, Simón fue cambiado por Pedro, pero todo estuvo en su declaración, en su confesión. De ahí en adelante, Simón Pedro empezó a dejar un legado impresionante en la vida de la comunidad de este mundo. Tu declaración por Jesús, por un Jesús real, te debe traer la paz que nada te puede traer. Te debe traer la seguridad de que no estás solo. Y nadie te podrá sacar de ese reino, porque las llaves te la dio el Padre Celestial. Y si un día estás caminando por el reino y viene un atrevido a decirte: ¿qué estás haciendo acá? Saca tu ID
y dile: sabes, yo soy hijo del Todopoderoso Señor, y con su sangre en la cruz del Calvario Él murió y la derramó por mí, y yo soy su hijo porque me hizo nuevo, y he declarado que Él es mi Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si yo entiendo eso, voy a descubrir cada mañana las cosas nuevas que Dios ha preparado para mí. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.